Estamos en el inicio de una época o de un momento en el año en que es conocido como Semana Santa. Es una semana que para muchos simplemente es un periodo de vacación. Para otras personas es una época especial en el año porque les permite demostrar su devoción hacia Cristo. Es una semana en la que se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús, iniciando este día, este domingo, hoy domingo, y terminando el próximo domingo. Si usted recuerda lo que se conmemora hoy, ¿cómo se conoce este domingo? Y se conoce así porque se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Se recuerda usted de eso? Que Él iba entrando a la ciudad montando un pollino de asna y con eso se estaba cumpliendo una profecía que Dios había dicho en relación a aquel que sería el Mesías. Y lo impresionante fue que Él entrando a la ciudad, la gente lo recibió con palmas y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vemos que hubo un reconocimiento de quién era Jesús. Y eso es lo que se conmemora hoy. El próximo domingo se conmemora la resurrección de Jesús. Y es que justamente se da una serie de acontecimientos y la entrada de Jesús a Jerusalén marcó el inicio de lo que terminaría siendo su muerte en la cruz, pero también su resurrección. Ahora, ¿cuál debería de ser nuestra actitud ante lo que se conmemora esta semana? No sé si tú alguna vez te has preguntado cuál debería de ser nuestra actitud. O te puedes preguntar en este momento, ¿cuál es tu actitud? Y la pregunta quizás más importante es, ¿esa actitud es correcta bíblicamente hablando? Porque podríamos tener una actitud de indiferencia o podríamos tener una actitud en la cual participemos de ciertas actividades o busquemos participar de ciertas actividades. El título del sermón en esta mañana es una pregunta, ¿una Semana Santa? ¿Debemos considerar esta semana como santa? ¿Y cuál debería de ser nuestra actitud a esto? Pero para dar respuesta a esta inquietud, estaremos meditando en la palabra de Dios. Y estaremos meditando específicamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 11 al 21. Le pido que lo busque en su Biblia, recuerde que el texto no va a salir en la pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Le pido que me siga con la lectura. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha recomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amada familia, yo deseo que en esta mañana este texto nos ayude no solamente a responder la pregunta, la inquietud que tenemos, sino que nos convenza y nos anime a reconocer que los que viven no deben de vivir para sí mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Espero que podamos ser convencidos esta mañana de esto. Para poder responder cuál debe de ser nuestra actitud correcta ante la llamada Semana Santa, es necesario hacerlo a través de establecer la valoración correcta de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, no podemos llegar a la conclusión de cuál debería de ser la actitud correcta si no hacemos una valoración correcta de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Debemos conmemorar en esta semana o celebrar algún tipo de actividad especial? Y quizás quisiera comenzar por ese punto. Sinceramente, algo importante es que en la Biblia no encontramos un mandato, una exhortación a realizar una celebración tal cual como se celebra en esta época. Y no me malentienda, esto no implica que no es importante. No me malentienda que esto implica que no debe de ser trascendente para nosotros. ¿Qué tan trascendente es para nosotros la muerte y la resurrección de Jesús? Tan trascendente es que sería vana nuestra fe si eso no fuera una realidad. Pero la Biblia no nos manda a hacer algún tipo de ritual o actividad conmemorativa. No lo encontramos en la palabra. Pero hay una razón por qué no lo encontramos en la palabra, el hecho de que en esta semana tengamos que hacer una actividad especial. No encontramos en la Biblia o no vemos que Jesús le pida a sus discípulos hacer algo para conmemorar toda esta semana o toda la serie de acontecimientos que ocurrieron. Pero sí vemos que hay un requerimiento para los discípulos de Jesús en celebrar la cena del Señor. Y obviamente la cena del Señor tiene que ver con su muerte y su resurrección. Es el anuncio de la inauguración de ese nuevo pacto. Es por eso que la próxima semana vamos a celebrar la cena del Señor, atendiendo a esa exigencia, a ese llamado que Jesús hizo a sus discípulos. También vemos una exigencia de poder celebrar el bautismo. Es un mandato explícito de Jesús y que también tiene que ver con su muerte y su resurrección. Por lo tanto, no es necesario que hagamos una actividad específica para celebrar o conmemorar los acontecimientos que pasaron hace más de 2000 años en una época como esta. Pero quiero que vayamos y ahora nos enfoquemos en nuestra actitud. Porque a pesar de que no hay una actividad específica, algo que sí debemos de preguntarnos es cuál debería de ser mi actitud ante lo que
porque es un hecho histórico. A diferencia de la celebración de la Navidad. Creo que todos sabemos que Jesús no nació en diciembre. De hecho, no se sabe una fecha en la que Jesús nació. Conmemoramos en esa fecha el nacimiento de Jesús, pero no es una fecha real del nacimiento de Jesús. Pero los acontecimientos de su muerte y su resurrección sí pueden ser establecidos en una fecha. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe de ser mi actitud? Y la segunda que debemos de meditar es, ¿la actitud que yo tengo es la correcta? Bíblicamente hablando. A pesar que la Biblia no nos manda a conmemorar de alguna forma o hacer alguna actividad especial, tampoco debemos de ser indiferentes a la muerte y la resurrección de Jesús. Tampoco debemos de tener la idea de que participar en alguna actividad religiosa de la época es celebrar o participar o hacer un servicio especial significa tener la actitud correcta. Y tampoco podemos venir y reprochar a aquellos que no quieran hacer una actividad especial en estas fechas. Pero algo que sí debemos de evitar es la jactancia en las apariencias. Fíjense cómo comienza esta porción del texto. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero también que seamos manifiestos en vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta. ¿Para quiénes? ¿No me va siguiendo con la lectura? ¿Para quiénes? Para los que se jactan o se glorían en las apariencias y no en el corazón. Voy a poner un poco de contexto. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto y una de las situaciones que estaba enfrentando la iglesia es que el ministerio de Pablo y Pablo mismo estaba siendo atacado, cuestionado y por lo tanto el evangelio también. Y dentro de uno de los propósitos de la carta es presentar defensa al evangelio, pero también a lo que Dios hace a través del evangelio. Cuando dice, cuando conocemos el temor de Dios, que así comienza esta porción, esto nos lleva a reconocer que cuando una persona tiene temor de Dios, ese temor de Dios, esa obra que Dios ha hecho a través del evangelio, va a tener efectos en su propia vida. Va a tener frutos que son notorios en la vida de la persona. Pero no solamente va a tener un efecto de tener un fruto, sino que también va a cambiar su identidad. Ya no será la misma persona. Ya no se comportará igual. La fe en Cristo Jesús hace que procuremos vivir para obedecer a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios. Hace que queramos obedecerle a Él. Tenemos una devoción hacia Él. Y vamos a querer obedecerle para agradarle, para honrarlo. Y en particular, en la iglesia de Corinto era parte de lo que, por lo cual Pablo está defendiendo. En realidad no es una defensa a él mismo como tal, sino es una defensa al evangelio y a la obra del evangelio en la vida de las personas. Él sabía lo que Dios había obrado en él. Y lo hemos visto en Hechos, ¿verdad? ¿Era notorio la obra de Dios en la vida de Pablo? Por supuesto que sí. Y eso es a lo que él está apelando en esta porción. Muchos estaban poniendo en duda su ministerio, estaban poniendo en duda su devoción a Dios, estaban poniendo en duda la obra que Dios había hecho a través del evangelio.
Pero él sabía lo que Dios había obrado. Y es por eso que él les dice, pero a Dios somos manifiestos. Él no tiene que decirle a Dios qué es la obra que Dios ha hecho en él. Es algo manifiesto, es algo notorio, es algo que Dios sabe porque Dios lo ha obrado. Y de igual manera les dice Pablo a la iglesia, espero que también sea manifiesto en vuestra conciencia. Qué interesante es que Pablo está llevando a la iglesia a decirle, ¿sabe qué? Que su conciencia juzgue lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este punto es importante porque recuerde que la justicia, iba a decir, no sé por qué iba a decir la justicia. La conciencia es algo que Dios nos dio. Es parte de la imagen de Dios en nosotros. La conciencia tiene un propósito en nosotros. Y es como ser un juez que nos dice qué está bien y qué no está bien. Por eso la frase de, me acusa mi conciencia, porque la intención de que Dios nos dio conciencia es esa. Poder distinguir entre el bien y el mal porque somos seres morales, así como Dios es moral. Y Él está diciendo entonces que su conciencia sea la que juzgue. Y les dice, no es necesario volver a recomendarse a ellos. Pablo no necesita volver a recomendarse. Esa palabra recomendación, sinestemia en griego, significa presentarse como digno de respeto, bondad o confianza. Pablo lo que les está diciendo es, yo no necesito venir y presentarme delante de ustedes como alguien digno de confianza. Ustedes me conocen. Júzguenme en base a la conciencia si la obra de Dios en mi vida no es así. Y no solamente en la mía, en la de los cristianos, en la de los creyentes. Por eso los de la iglesia podían estar orgullosos de una manera sana de los apóstoles. A eso se refiere con gloriarse. Y esa puede ser una respuesta a ¿quiénes? ¿A quiénes? Para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Lo que él está diciendo es, los que me acusan, ustedes tienen cómo responderles. Porque la obra de Dios en mi vida es notoria. Y no es una simple imagen. Es algo que Dios ha hecho en el corazón. Pero aquellos que me acusan, ellos sí se jactan superficialmente, pero no en el corazón. Porque el jactarse en apariencia no es una obra verdadera de Dios. Hay personas que se jactan de ser espirituales, pero es una jactancia en apariencia, porque su corazón no ha habido un cambio. ¿Ha conocido usted personas así? O que con sus actitudes, sus acciones, tratan de aparentar, pero no existe una verdadera devoción a Dios y a Cristo. Y eso es lo que muchas veces pasa en esta semana. Que muchas personas se jactan en las apariencias, de participar de ciertos rituales, de participar de ciertas actividades. Pero el problema es que su corazón no ha sido transformado. El problema es que no hay un verdadero entendimiento de lo que supuestamente están conmemorando. No hay un verdadero entendimiento de la implicación de la muerte y la resurrección de Jesús. No hay una valoración correcta de eso, que supuestamente están celebrando y conmemorando. Muchas personas pueden sentirse espirituales porque esta semana no vamos a suspender discipulados y decir, no, yo participé en el discipulado y te fuiste a la playa. Voy a orar por ti, hermano.
Sinceramente, necesariamente o no, ¿verdad que no siempre eso puede ser un sinónimo del cómo está la vida de la persona? Pero puede haber una jactancia en apariencias. No condene, hermanos, a los que se van a la playa. Anímelos a que se congreguen, eso sí. La importancia es lo que está en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra motivación para gozarnos y celebrar la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Es jactarse en una aparente espiritualidad que nos permite tener tranquilidad durante todo el año? ¿O de verdad hay una devoción a Cristo? Y esto se va a expresar en las decisiones que se toman. Esto se va a expresar en cómo afrontamos las dificultades. Si es algo externo o es una jactancia externa o realmente hay una transformación en el corazón. Cuando todo está bien para nosotros es fácil decir, Dios te alabo, te doy gracias porque tú eres bueno, cuán maravilloso eres, Señor. Y viene el primer problema y, Señor, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué me haces que yo pase esta situación, Señor? ¿Por qué? Y pasamos de un día de la gran adoración a Dios al siguiente día a jactarnos y dudar de las intenciones de Dios. Que les recuerdo que esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿qué pasó después con esa gente? Después volvieron a gritar, pero ya no gritaron Hosana, ya no gritaron el Rey, gritaron crucifíquenlo. ¿Acaso eso no demuestra que había un problema en su corazón realmente? Los hombres buscaremos gloriarnos. Y saben que esta primera parte que hemos visto en el texto hay una relación directa con el Evangelio. Porque los seres humanos vamos a buscar nuestra gloria. Y muchas veces eso va a llevar a poner una imagen, a construir una imagen. Porque queremos gloria, queremos ser admirados, queremos ser reconocidos. Pero nuestro corazón sigue estando lejos de Dios. Porque no estamos dispuestos en realidad a vivir para Dios. No podemos generalizarlo, pero le aseguro que muchas personas que en este tiempo, en esta semana se vuelven los más devotos, el resto del año ni se acuerdan de Dios. O salen de la actividad religiosa y salen a celebrar terminando borrachos. Obviamente no podemos decir todas las personas, pero le aseguro que hay casos. Porque los hombres buscamos gloria, buscamos vivir para nosotros mismos, buscamos complacer nuestros deseos, buscamos tener cosas, buscamos alimentar la idolatría que hay en nosotros. Esa idolatría que nos hace a nosotros sentarnos en el trono que le pertenece a Cristo, el trono de nuestra vida. Los hombres buscamos eso. Tratamos de vivir para nosotros mismos de la mejor manera posible. Buscamos satisfacer nuestros deseos. Buscamos seguir viviendo dando rienda suelta a los deseos pecaminosos. Es necesario reconocer que necesitamos a Jesús, aquel que es el único que puede darte un nuevo corazón, aquel que es el único que puede darte una nueva vida. Esa vida que te va a permitir decir, no, yo no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para Él. Eso solo es posible a través de la obra de Dios por medio de Cristo. El cambiar nuestra condición de ser enemigos de Dios a ser hechos hijos de Dios. Si usted va al versículo 17, se va a dar cuenta de algo importante que Dios nos enseña en este texto. De modo
¿Qué dice? Que si alguno está en Cristo, ¿qué es necesario para ser una nueva criatura? Estar en Cristo. El ser una nueva criatura no viene de prácticas religiosas. El ser una nueva criatura no viene de la calidad de nuestras obras, de la bondad de nuestras obras. Viene de estar en Cristo. Y cuando hay una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas, ¿qué pasa? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando no conocemos a Jesús, es difícil entender esto. Pastor, fíjese que me divorcié. Después de tantos años de estar casado me divorcié y me voy a casar de nuevo. Y le cuento que mi futura esposa es mucho más joven que yo. ¿Por qué vas a hacer eso? No, es que eso es bíblico, pastor. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Habrá una intención realmente de adorar a Dios o satisfacer mis deseos? Solo que Dios llegue a nosotros y su gracia nos alcance, podemos ser reconciliados con Él. Si yo les dijera, necesito reconciliarme con mi esposa, ¿qué le estoy diciendo de manera implícita? ¿Que estoy bien con ella? Para que haya una reconciliación, ¿qué tiene que haber antes? Una enemistad, ¿sí? Y esa es la condición del hombre. Estamos enemistados y es necesario ser reconciliados con Dios. Y estamos enemistados por nuestros pecados. Estamos enemistados por ese anhelo de hacer nuestra voluntad. Estamos enemistados porque hemos hecho de nosotros mismos un ídolo. Porque eso es lo que nos separa de Dios, nuestro pecado. Y la única forma de reconciliarnos con Dios, ¿cuál es? Solamente a través de Cristo Jesús. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Lo que Pablo está defendiendo es la obra que Dios ha hecho. Y le está diciendo a la iglesia, no duden. Porque esa obra que Dios ha hecho es una obra extraordinaria. Dios ha hecho algo que ningún ser humano puede hacer. A través de Cristo, reconciliarnos con Él. Ese Dios tan grande, todopoderoso, hizo que nosotros nos reconciliáramos con Él. ¿Por qué a veces a nosotros nos cuesta pedir perdón? ¿Acaso no es muchas veces por nuestro orgullo? Tenemos en nuestro corazón el deseo, pero la boca no. Te quería decir algo. Perdón. Pero usted se imagina, Dios Todopoderoso, a quien ofendemos cada vez que pecamos. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y la forma que lo ha hecho es a través de su Hijo. ¿Cómo nos reconcilió con Él por medio de Cristo? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Cristo o en Cristo? Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es trascendente para nosotros la muerte y la resurrección de Jesús. Dios ha tenido que obrar para reconciliarnos con Él. La única forma en que una persona no será tomada en cuenta sus pecados para condenación eterna es a través de Cristo Jesús.
No hay otra manera. No es a través de buenas obras que somos reconciliados con Dios. No es a través de las prácticas religiosas. No es a través de conductas morales. No es a través del cumplimiento de normas de una religión que vamos a ser reconciliados con Dios. Es por medio de la cruz, por medio de Cristo Jesús, quien vivió esa vida perfecta, quien entregó su vida, quien resucitó y por medio del cual Dios ha obrado nuestra reconciliación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Es necesario que un hombre sin pecado cumpliera las exigencias de la ley. Jesús dijo, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Porque era la única forma en que su sacrificio iba a reconciliarnos con Dios. Porque aquel que no cometió pecado, cargó con mis pecados. La ira de Dios, la justicia de Dios cayó sobre él. Y por eso ahora nosotros, por la fe en Cristo, es que somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos justificados delante de Dios. No por nuestras obras, no por una religión, no por participar en una actividad religiosa. Solamente en Cristo Jesús. Solo a través de Cristo somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué tan importante es la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Tenemos que ser indiferentes? Solo por medio de Cristo encontramos la reconciliación que nos permite tener comunión con Dios. Pero antes de tener comunión con Dios necesito tener una nueva naturaleza. Solo es por la fe en Cristo Jesús, no hay otra manera. Les recuerdo, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno practica buenas obras, de modo que si alguno lee tantas veces la Biblia completa, de modo que si alguno no falta a los 52 domingos a la iglesia, paréntesis, no lo tome como un permiso de faltar a la iglesia, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, es un mandato. Cierro paréntesis. Hago la aclaración porque conozco a mi pueblo. No importa, fíjense qué hermoso es esto. No importa qué tan mala persona hayamos sido. No importa qué tan buena persona nos hayamos considerado. No importa si somos profesionales o no somos profesionales. No importa si has sido ama de casa o has sido una empresaria. No importa si tú eres un académico o si no sabes leer. Eso no es importante aquí. Lo importante es estar en Cristo para poder disfrutar de Dios, para poder tener comunión con Él. Y esta nueva naturaleza nos permite ahora no solamente ser reconciliados con Dios, sino que además nos permite vivir para Dios. Ya no solamente una semana. Ya no me voy a dedicar a Dios solamente esta semana y en esta semana voy a pensar en Dios, voy a meditar, voy a orar, voy a dejar de comer ciertos alimentos, voy a consagrarme a Dios, esta semana no me llamen. No, nos permite vivir para Dios todos los días, en cada momento, en cada situación. Ya no nos gloriaremos en las apariencias. Su amor nos conduce a algo. Cuando yo soy reconciliado con Dios en Cristo, ese amor que recibimos nos conduce. Así como en la fila del banco, que ponen, ¿cómo se llaman esas? Cortafuegos creo que se llaman. ¿Cómo?
Las cosas esas que ponen ahí. ¿Para qué hacen eso? Para conducirle en un camino específico. El amor de Cristo nos conduce. ¿A qué nos conduce? A vivir para Él. No en una semana únicamente. No solo en Navidad. No solo en Año Nuevo. No es que tengo el propósito y quiero que se me cumpla todos los propósitos para este año, así que voy a ir al último servicio del año. No, hermanos. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos guía a que vivamos ahora para Él. El valor correcto de la muerte y la resurrección en una persona es cuando entiende esta verdad. ¿Cuál es nuestra actitud ante la muerte y la resurrección? ¿Cuál es nuestra conciencia? ¿Es una conciencia bíblica correcta? Es entender que no solo la trascendencia es lo que hemos visto hasta este momento, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido reconciliados con Dios. Hasta ahí no llega la trascendencia de la muerte y la resurrección. Porque si pensamos así, yo le pregunto, ¿no es acaso una visión egoísta? Porque ¿en quién está centrado esa visión? Gracias, Jesús. Porque todos mis pecados son perdonados, porque yo he sido reconciliado contigo y porque yo ahora tengo la certeza que voy al cielo, porque yo voy a recibir bendición, porque yo y yo y yo y yo. Pero el tener la conciencia correcta de la muerte y la resurrección nos hace decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no quiero vivir para mí, ya no quiero gloria para mí. Van a haber momentos donde nos sale el Hulk que tenemos dentro, pero nos vamos a arrepentir delante de Dios. Lea conmigo el versículo 14 y 15. ¿Qué implica la muerte y la resurrección para los que estamos en Cristo? Pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, es decir, nos guía, nos impulsa ¿a qué? Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, está hablando de Jesús, por lo tanto todos los que creen en Él mueren juntamente con Él. De hecho eso significa, es parte del significado del bautismo. Y por todos murió, por todos los creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito, ahí hay un para qué. Para que vivamos, para que tengamos el poder de que ahora se cumplen todos mis deseos. Para que ahora tengo la capacidad de, disfrutando de la sabiduría de Dios, puedo hacerme millonario. ¿Para qué, mi amada familia? Que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas en esta época si no vivimos para Cristo? Podemos hacer cultos especiales. Podríamos hacer muchas cosas. Pero si nuestro corazón en realidad no está entregado a Jesús, ¿para qué? Los que viven no deben de vivir para sí, sino para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué implica no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo? Quiero que piense por un momento en algunas cosas. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está lo más valioso para ti? ¿Dónde se centran tus deseos? ¿Dónde se centran nuestros deseos? ¿Qué deseamos? ¿En qué invertimos? Y no estoy hablando económicamente únicamente. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestros esfuerzos?
¿Qué es lo que más nos motiva? Hermanos, ¿qué nos motiva día a día? ¿Qué es lo que más nos motiva? ¿Dónde están nuestros anhelos? ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué cosa? ¿En dónde? ¿Dónde pensamos que está nuestra felicidad? El tener una conciencia correcta de la muerte y la resurrección de Jesús se evidencia en una vida que no vive para sí mismo, sino vive para Él. Implicará entonces una vida que se expresa en una abnegación sincera a Dios, a Cristo. No es una vida que el centro somos nosotros mismos, cayendo en el pecado de la idolatría. Muchas veces disfrazamos el amor por la familia. Nuestra idolatría le ponemos ese vestido de amor por la familia. Muchas veces vestimos nuestra idolatría a través de la responsabilidad. No, es que yo tengo que ser responsable. Pastor, no puedo servir, tengo que ser responsable en mi trabajo. Mire, estoy estudiando, tengo que hacer. No puedo. Muchas veces vestimos esa idolatría de sueños. Es que Dios me ha mandado, me ha llamado a hacer estas grandes cosas. Dios me ha llamado a hacer estas grandes cosas, pero Él no está ahí. Interesante. ¿Estás viviendo para ti o para Cristo? Si hay áreas en nuestra vida que estamos viviendo para nosotros mismos, arrepintámonos. Pidamos perdón al Señor. Porque en su santa palabra dice que el propósito por el cual Cristo murió y resucitó, lo que estamos celebrando en este tiempo, de lo que estamos siendo conscientes en este tiempo, ¿cuál es el propósito? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Para que disfrutemos de la plenitud que tenemos en Dios. Para que salgamos de ese engaño de pensar que al vivir para nosotros mismos vamos a tener una vida más plena. Y es todo lo contrario. No simplemente es un deseo céntrico de Dios de someternos a esclavitud a Él. Lo que significa que Cristo es el centro de mi vida, el que yo vivo para Él, es el reconocer el valor de Cristo. Es como que yo te dijera ahorita, tú tienes un cheque de $1,000, te lo cambio por un quetzal. ¿Quién lo cambiaría? ¿Por qué? ¿Lo pensarías? Piénsalo. No me des una respuesta ya, piénsalo. Tienes una gran oportunidad. Te doy el quetzal y dame los $1,000. ¿Aceptarías ese cambio? ¿Por qué? Porque el valor del quetzal no compensa el valor de los $1,000. ¿Sí o no? Cuando yo digo, no Jesús, permitime, pongamos las cosas claras. Yo aquí en mi vida, ¿verdad? Tú me salvaste, gracias por tu salvación. Pero yo rendir mi vida a ti es más valiosa mi vida. No, ¿cómo te la voy a dar? No, hombre, ¿cómo te voy a cambiar? ¿Cómo voy a renunciar a mi vida? No, sí, es lo más valioso que yo tengo. ¿Nos damos cuenta? Los que viven, los que están vivos, los que conocen a Dios, vivirán para Él. Y reconocerán que el propósito de eso es vivir para Él. La razón por que Cristo murió y resucitó es para que podamos vivir para Él. Esa es una bondad de Dios, es una gracia de Dios. Porque el vivir para Él es ya no estar en esclavitud. El vivir para Él es tener una verdadera plenitud. El vivir para Él implica que todas las cosas que necesitamos serán satisfechas en Cristo. El renunciar a mi vida y vivir para Él implicará que tenemos una herencia.
Y todas las riquezas espirituales tendremos acceso a ellas en Cristo. Implicará que reconozco que nada de este mundo tiene valor comparado a Cristo. No vivir para nosotros, sino para Él implica reconocer también que Él nos ha dado una misión. Yo no puedo decir vivo para, le voy a dar un ejemplo, vivo para mi familia, pero no me preocupo por ella, no paso tiempo con mi esposa ni con mis hijos. Seamos sinceros, yo podría decir, yo vivo para mi familia si hago eso. Es decir, si no paso tiempo, si no me preocupo por ellos, ¿sería real decir yo vivo para mi familia? O el decir yo vivo para mis hijos, pero no me preocupa su educación. Solo les doy dinero y veo que haya comida en la refrigeradora y no me interesa. Nada más. Yo no puedo decir vivo para mi educación, porque quiero formarme y ahorita en este tiempo esa es mi vida. Y no voy a clases. Y no abro los libros. Yo no puedo decir vivo para Cristo, pero no me preocupo por el ministerio que Él me delegó a hacer en su representación. Porque mire lo interesante, lo hermoso de esto. Su grandiosa, bondadosa y gloriosa obra en la cruz nos reconcilió con Dios. Pero ahora nosotros hemos sido nombrados por Él, ministros de esa misma reconciliación de la cual disfrutamos. Él nos nombró representantes suyos. Y eso no se hace a través de dar un buen testimonio. No es que yo me porto bien en mi trabajo porque eso testifica de Cristo. Hermanos, no nos engañemos. Su testimonio es importante, claro. Dice la Biblia que adornan nuestras palabras, porque si no va a haber una incongruencia, que es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto de aquellos que lo acusaban a él. Somos los que andamos contando chistes inadecuados. Somos los que andamos coqueteando con las compañeras de trabajo. Y después voy a venir a compartir el evangelio, ¿verdad que no hay una congruencia? Y si bien es cierto, es importante nuestro testimonio, pero tenemos que respetar lo que Dios ha establecido. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Pero en qué consiste? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo hago? ¿Es a través de qué? A través de su palabra. Leamos el versículo 19. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros ¿el qué? La palabra de reconciliación, que es el evangelio. A través del evangelio tú y yo fuimos reconciliados con Dios, y Él nos delegó ese ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? En compartir el evangelio con otros, para que ellos también puedan ser reconciliados con Dios si Dios así lo desea. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Si tú eres cristiano, tú eres un embajador de Cristo. Si tú disfrutas de la reconciliación y tú vives para Cristo, tú eres un embajador de Cristo. ¿Por qué un embajador? Porque hablamos en nombre de Él, en representación de Él. Con arrogancia y prepotencia. Es que Cristo es Señor de señores. Por lo tanto, yo soy representante del Señor de señores, así que no me digas nada. ¡Calle! ¡No! No, hermanos. Es una actitud de humildad. Mire lo que dice el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿De qué manera? Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos. ¿Qué rogamos? Reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El vivir para Cristo y no para nosotros es trabajar en su obra. Es preocuparnos por sus propósitos
y procurar su gloria. Y esto lo hacemos al reconocer que somos embajadores. Esto lo hacemos al reconocer que tenemos un ministerio que ejercer. Esto lo hacemos a través de darnos cuenta que nuestra actitud debe de ser en humildad. ¿Usted ha visto a una persona rogando? Por favor, no me cortes, yo te amo. Y se hinca, ¿verdad? No, no me dejes, no puedo vivir sin... ¿Ha visto alguna vez una escena así? No le estoy diciendo que si usted la ha vivido, le estoy diciendo que yo sé que tienen amigos que lo, ¿verdad? En una película lo vieron. Yo solo veo la imagen de mis hijos, que a veces me ruegan por algo. O me recuerdo de los estudiantes en la universidad. Ayúdeme, por favor, mire, me faltan 5 centésimas. Pero no venía a clase. Por favor, ayúdeme. Esa no debe ser nuestra actitud, como si rogáramos. Es que a mí me da pena, me da cosita hablar con alguien que no conozco, se puede ofender. Porque para proclamar el evangelio le tengo que decir que es pecador. Mejor le voy a hablar de que Dios es amor. Eso voy a hacer. Hermanos, no menospreciemos el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de aquellos que creen. ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Vivamos para Cristo, proclamemos, aconsejemos y enseñemos a Cristo. Vivamos para Él, vivamos para sus propósitos. Celebremos su muerte y su resurrección viviendo para Él. Por esto espero que hemos sido convencidos en esta mañana que los que viven no deben de vivir para sí, sino para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a orar.